Todos le dijeron que estaba loco. Los veterinarios advirtieron que era suicida. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo físicamente. «Don Roberto, ese león lo va a matar», gritó el director del zoológico, bloqueando la puerta con su cuerpo. Pero Roberto Mendoza, de 78 años, con sus manos temblorosas y su corazón débil, simplemente empujó a un lado al hombre más joven. Había viajado 300 kilómetros desde su rancho, sin avisar a nadie, porque la pesadilla de la noche anterior fue tan vívida que despertó gritando el nombre del león. En el sueño, Sultán lo llamaba, no con rugidos, sino con aquellos ojos dorados que conocía mejor que los de cualquier ser humano. Cuando finalmente atravesó las rejas de seguridad y entró en la jaula donde el león de 400 kilos esperaba, todos contuvieron la respiración. Las cámaras de seguridad capturaron cada segundo. Lo que sucedió en los siguientes 5 minutos desafió todo lo que la ciencia sabe sobre la memoria animal, sobre el instinto de los depredadores, sobre los límites del amor. Y cambió para siempre lo que creíamos posible entre especies. Pero para entender ese momento imposible, tenemos que retroceder 15 años, a una noche de tormenta cuando un hombre solitario y un cachorro moribundo se encontraron en la oscuridad. Roberto Mendoza nunca imaginó que su vida cambiaría por completo aquella noche de octubre. Era 2008, y él tenía 63 años, viudo hacía 5, sin hijos, viviendo solo en un rancho a las afueras de San Luis Potosí. Su única compañía era el silencio del desierto y los recuerdos de María, su esposa que había perdido por un cáncer fulminante. Trabajaba como veterinario rural, atendiendo vacas, caballos, cabras, animales de granja que le daban lo suficiente para sobrevivir, pero no para vivir realmente. La llamada llegó a las 11 de la noche. Era Javier Solís, comandante de la Policía Ambiental del Estado, con quien Roberto había trabajado en varios casos de maltrato animal. Su voz sonaba tensa, urgente. «Roberto, necesito que vengas ahora mismo. Es una emergencia. Desmantelamos un circo ilegal en la carretera a Matehuala. Lo que encontramos, mano, tienes que verlo con tus propios ojos». Roberto se vistió rápidamente y condujo su vieja camioneta Ford por casi hora y media por carreteras oscuras. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Los relámpagos iluminaban el desierto en destellos fantasmales. Cuando llegó al punto de control, había patrullas por todas partes, luces rojas y azules, cortando la noche. Lo que vio lo dejó sin aliento. Había jaulas oxidadas apiladas como cajas de zapatos. Dentro, animales en condiciones que Roberto, con 40 años de experiencia veterinaria, nunca había presenciado. Monos con las extremidades atrofiadas por el confinamiento perpetuo. Osos con heridas infectadas cubiertas de moscas. Tigres tan desnutridos que sus costillas parecían estar a punto de atravesar la piel. El olor era insoportable. Una mezcla de muerte, excrementos y desesperación. Pero fue la última jaula la que partió su corazón en pedazos. Era una caja de metal de apenas 1,5 metros por 1,5 metros. Sin ventilación adecuada, sin agua, sin nada excepto un charco de orina y heces. Y en el fondo, acurrucado en una esquina, temblando violentamente a pesar del calor sofocante, había un cachorro de león. Roberto se acercó lentamente, con la linterna temblando en su mano. El cachorro no podía tener más de 3 o 4 meses. Su pelaje estaba enmarañado, sucio, lleno de garrapatas visibles incluso en la oscuridad. Una de sus patas delanteras estaba hinchada grotescamente, probablemente fracturada. Pero fueron los ojos lo que Roberto nunca olvidaría. Amarillos, enormes, completamente vacíos de esperanza. Los dueños del circo dijeron que lo encontraron en África, que lo iban a entrenar para hacer trucos, explicó Javier parado detrás de Roberto. Pero apenas llegó a México se enfermó. Lo golpeaban cuando no obedecía. Hace 3 días que no come nada. ¿3 días? Roberto sintió que la furia le subía por la garganta. Este cachorro está al borde de la muerte. Por eso te llamé, mano. Los del zoológico de la ciudad dijeron que no vale la pena intentar salvarlo. Que es mejor aplicar la eutanasia, terminar con su sufrimiento. Pero yo... no sé, Roberto. Pensé que tal vez tú podrías... Roberto no lo dejó terminar. Ya estaba abriendo su maletín veterinario, sacando jeringas, antibióticos, todo lo que llevaba. Necesito luz, mucha luz, y toallas, limpias, y agua. Ahora. Los siguientes 45 minutos fueron frenéticos. Roberto trabajó bajo la lluvia torrencial, con policías sosteniendo lámparas y lonas sobre su cabeza mientras examinaba al cachorro. La fractura de la pata era severa, pero tratarle. La deshidratación era crítica. Las infecciones por garrapatas habían causado anemia.
Pero lo peor era el trauma psicológico. El cachorro no reaccionaba a nada, ni siquiera cuando Roberto tocó la pata fracturada. «Está en shock profundo», murmuró Roberto mientras preparaba una inyección de líquidos. Su mente se desconectó para protegerse del dolor. «Si no respondemos en las próximas horas», no terminó la frase, pero todos entendieron. Fue entonces cuando Roberto tomó la decisión que cambiaría todo. «Me lo llevo», dijo simplemente. Javier lo miró sorprendido. «¿Cómo que te lo llevas? Roberto, es un león. No puedes tener un león en tu rancho. Es ilegal, es peligroso, es...» «Me lo llevo», repitió Roberto con una voz que no admitía discusión. «Voy a salvarlo, y cuando esté fuerte lo llevaremos al zoológico de la ciudad. Pero ahora mismo este cachorro necesita cuidado las 24 horas del día. Necesita a alguien que no se rinda con él, y yo no me voy a rendir». Javier lo conocía lo suficiente para saber que discutir era inútil. «Está bien, pero esto es bajo tu responsabilidad, y tienes que reportar su progreso cada semana». Roberto asintió, ya envolviendo al cachorro en una manta térmica. El pequeño león no se resistió. No hizo ningún sonido. Era como cargar un muñeco de peluche mojado y sin vida. Durante el viaje de regreso al rancho, Roberto manejó con la mano derecha mientras sostenía al cachorro contra su pecho con la izquierda. Podía sentir el corazoncito latiendo débilmente. Cada respiración era un esfuerzo. «Aguanta, pequeño», susurraba. «Solo aguanta. Te prometo que todo va a mejorar». Cuando llegaron al rancho, ya pasaban de las 3 de la madrugada. Roberto preparó un espacio en lo que antes era el cuarto de 1905. Costura de María. Cálido, limpio, con mantas suaves en el suelo. Colocó al cachorro con cuidado, le administró más medicamentos, le ofreció agua con gotero. El cachorro no bebió. Roberto se sentó en el suelo a su lado, con la espalda contra la pared, y simplemente observó. La lluvia había cesado, dejando solo el sonido de los grillos y el viento del desierto. En ese silencio, Roberto sintió algo que no había sentido en los 5 años desde la muerte de María. «Propósito. Necesitas un nombre», dijo en voz alta, más para llenar el silencio que esperando respuesta. «¿Qué te parece, Sultán? Fuerte, digno. Sí, serás Sultán». El cachorro no reaccionó, pero Roberto juró ver un pequeño movimiento en sus orejas. Los primeros 3 días fueron un infierno. Sultán seguía sin comer, rechazando la carne molida que Roberto preparaba, la leche especial para cachorros, todo. Cada hora, Roberto intentaba hidratarlo con el gotero, forzando pequeñas cantidades de agua entre sus labios. Cambió los vendajes de la pata fracturada cada 6 horas. Limpió las heridas de garrapatas con antiséptico. Pero lo más importante, nunca lo dejó solo. Roberto durmió en el cuarto con Sultán, en un colchón inflable junto a la camita improvisada del cachorro. Cada vez que Sultán se movía o gemía en sueños, Roberto despertaba instantáneamente. Le hablaba en voz baja, un flujo constante de palabras reconfortantes en español, contándole sobre el rancho, sobre María, sobre los caballos en el establo, sobre cualquier cosa que viniera a su mente. «¿Sabes, Sultán? Este rancho era el sueño de mi esposa», le contaba en la oscuridad de la madrugada. «María siempre quiso vivir rodeada de animales, lejos del ruido de la ciudad. Decía que los animales eran más honestos que las personas. Creo que tenía razón». El cachorro mantenía los ojos cerrados, pero Roberto notó que su respiración se sincronizaba con el ritmo de su voz. Era un principio. La 4ª noche, algo cambió. Roberto estaba tarareando sin darse cuenta, una vieja canción ranchera que María solía cantar mientras cocinaba. «Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú, no llores». Su voz era áspera, desafinada, pero sincera. Y entonces, por primera vez desde el rescate, Sultán abrió los ojos. No completamente, solo una rendija, pero fue suficiente. Roberto dejó de tararear. Contuvo la respiración. Los ojos del cachorro, esos ojos amarillos que habían estado muertos de esperanza, parpadearon lentamente. Se quedaron enfocados en Roberto por 3, 4, 5 segundos completos. «Hola, pequeño», susurró Roberto sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos. «Ahí estás. Sabía que estabas ahí adentro». Sultán cerró los ojos de nuevo, pero algo había cambiado. Era como si una puerta sellada se hubiera abierto apenas una rendija, dejando pasar un rayo de luz. Esa misma noche, por primera vez, Sultán bebió agua por sí mismo. No mucha, apenas unos sorbos, pero lo hizo sin que Roberto tuviera que forzarlo. Y al amanecer, cuando Roberto preparó un poco de carne molida mezclada con caldo de pollo, Sultán la olió. Tardó 20 minutos completos, pero eventualmente, con movimientos dubitativos, el cachorro comió 3 pequeños bocados. Roberto lloró abiertamente.
A partir de ese momento, el progreso fue lento pero constante. Sultán comenzó a comer regularmente. Su pata fracturada sanaba bien con el yeso que Roberto había colocado. Las heridas de las garrapatas cerraban. Pero más importante aún, comenzaba a interactuar. Al principio eran cosas pequeñas. Sultán seguía a Roberto con la mirada cuando entraba a la habitación. Sus orejas se movían cuando escuchaba su voz. Después de 2 semanas, cuando Roberto se sentaba junto a él, Sultán acercaba su cabeza para oler su mano. «Eso es, campeón». Roberto lo alentaba. «Estás recordando cómo confiar». Pero el verdadero punto de inflexión llegó en la 3ª semana, de la manera más inesperada. Roberto estaba limpiando el cuarto, cambiando las mantas, cuando accidentalmente tiró su radio portátil. El aparato cayó al suelo y comenzó a sonar música. Una estación de música ranchera, llena de guitarras y trompetas. Roberto se apresuró a apagarlo, temiendo que el ruido súbito asustara a Sultán. Pero cuando miró al cachorro, se quedó paralizado. Sultán estaba sentado completamente erguido por primera vez desde su rescate. Sus orejas estaban levantadas, alerta. Y lo más sorprendente, su cola se movía de lado a lado, como un perro contento. «¿Te gusta la música?», Roberto preguntó, incrédulo, encendiendo la radio de nuevo. La respuesta fue inmediata. Sultán se levantó, cojeando levemente con su pata aún enyesada, y caminó directamente hacia la radio. Se sentó frente a ella, completamente fascinado, moviendo su cabeza al ritmo de la música. Roberto no podía creerlo. Durante los siguientes días, experimentó con diferentes tipos de música. Rock, pop, música clásica. Nada provocaba la misma reacción. Pero cada vez que ponía música ranchera, especialmente canciones con cintos y trompetas, Sultán se animaba visiblemente. «¿Eres mexicano de corazón, verdad, pequeño?». Roberto se reía, acariciando la cabeza del cachorro por primera vez. Sultán no retrocedió. Al contrario, presionó su cabeza contra la mano de Roberto, ronroneando. Sí, ronroneando. Roberto había leído que los leones podían hacer un sonido similar al ronroneo de los gatos domésticos, pero escucharlo en persona era completamente diferente. Era un sonido profundo, vibrante, que hacía temblar todo el cuerpo. Pequeño de Sultán. Desde ese día, la rutina cambió completamente. Cada mañana, Roberto ponía música ranchera mientras preparaba el desayuno de Sultán. El cachorro lo seguía por toda la casa, cojeando con su pata enyesada, observando cada movimiento. Comían juntos. Roberto en la mesa, Sultán en su plato en el suelo. Después, salían al patio cercado donde Sultán podía tomar el sol y explorar. Las heridas físicas sanaban, pero Roberto sabía que las cicatrices emocionales tardarían mucho más. Sultán se sobresaltaba con ruidos fuertes, temblaba cuando veía objetos de metal que le recordaban las jaulas, y no permitía que nadie excepto Roberto lo tocara. Cuando Javier vino a realizar una inspección al mes del rescate, Sultán se escondió detrás de Roberto, gruñendo suavemente. «Es increíble», Javier observó manteniendo su distancia. Los veterinarios del zoológico apostaban que no sobreviviría ni una semana. Y mírale ahora, todavía está flaco, pero está vivo. Estás haciendo un milagro, Roberto. «No es un milagro», Roberto respondió acariciando la cabeza de Sultán. «Solo es amor y paciencia. Eso es todo lo que cualquier ser vivo necesita para sanar». Pero Javier se puso serio. «Roberto, sabes que no puede quedarse aquí para siempre, ¿verdad? En unos meses va a ser demasiado grande. Necesita estar con otros leones, en un espacio adecuado». Roberto lo sabía, pero no quería pensar en eso todavía. Cuando llegue el momento, veremos. Los meses pasaron y Sultán creció con una velocidad asombrosa. A los 4 meses de estar en el rancho, ya había triplicado su tamaño. Su pata había sanado perfectamente y ahora corría por el patio con la energía de un cachorro sano. Su pelaje, antes apagado y sucio, brillaba dorado bajo el sol del desierto. Y su personalidad emergía, juguetón, curioso, sorprendentemente gentil. Roberto había construido un recinto más grande en el terreno del rancho. 100 metros cuadrados con sombra, una piscina improvisada con una tina grande, troncos para trepar y juguetes resistentes. Pero lo que Sultán más amaba era simplemente estar cerca de Roberto. Cada mañana, cuando Roberto salía de la casa, Sultán lo esperaba en la puerta del recinto, moviendo su cola, que ahora tenía un pompón de pelo en la punta, y emitiendo ese ronroneo profundo. Roberto entraba, se sentaba en una silla de jardín, y Sultán inmediatamente se acostaba a sus pies, apoyando su enorme cabeza en el regazo del hombre.
Buenos días, Sultán. Roberto saludaba rascando detrás de las orejas del león. ¿Dormiste bien? Sultán respondía con un bufido suave, cerrando los ojos de placer. La rutina diaria era simple pero profundamente satisfactoria para ambos. Roberto preparaba las comidas de Sultán: carne fresca, huesos para roer, suplementos vitamínicos. Limpiaba el recinto mientras Sultán ayudaba, es decir, jugaba con la escoba como si fuera la presa más emocionante del mundo. Por las tardes, Roberto se sentaba en el recinto con un libro o simplemente observaba a Sultán explorar, trepar, jugar. Pero la actividad favorita de ambos era la música. Cada noche, sin falta, Roberto llevaba su radio portátil al recinto. Ponía música ranchera y algo mágico sucedía. Sultán se transformaba. Se acercaba a Roberto, se sentaba a su lado y parecía escuchar con una atención absoluta. Cuando había trompetas, movía su cabeza siguiendo las notas. Cuando había violines, su cola se movía suavemente de un lado a otro. Y Roberto cantaba. Su voz áspera y desafinada llenaba el aire del desierto. Volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Sultán lo miraba con esos ojos dorados, completamente fascinado, como si entendiera cada palabra. ¿Sabes por qué canto estas canciones, Sultán? Roberto le preguntaba, acariciando la melena que comenzaba a crecer alrededor del cuello del león. Porque María las amaba. Cada noche, antes de dormir, ella y yo bailábamos en la cocina al son de estas canciones. Cuando murió, no pude escucharlas durante años. Pero contigo puedo otra vez. Es como si una parte de ella hubiera vuelto. Sultán ronroneaba más fuerte, presionando su cabeza contra el pecho de Roberto. Los vecinos del rancho más cercano, don Tomás y doña Lupita, venían ocasionalmente a comprobar con sus propios ojos el rumor imposible. Roberto Mendoza tenía un león en su propiedad. Mira nada más. Doña Lupita observaba desde una distancia segura, con los ojos como platos. Ese animal te quiere como si fuera su padre. Es porque lo es, don Tomás respondía sacudiendo su cabeza con admiración. Roberto lo salvó cuando todos dijeron que era imposible. Esa clase de cosas un animal nunca las olvida. Pero no todo era perfecto. Conforme Sultán crecía, también crecían las complicaciones. Los vecinos más lejanos comenzaron a quejarse con las autoridades. Es peligroso tener un león suelto, decían, aunque Sultán nunca había estado suelto, siempre dentro de su recinto seguro. Las visitas de la policía ambiental se volvieron más frecuentes. Javier, ahora ascendido a director regional, seguía apoyando a Roberto, pero la presión de sus superiores aumentaba. Roberto, han pasado 8 meses, le dijo en una de sus visitas. Sultán pesa ya casi 150 kilos. En 6 meses más podría pesar 250. Necesitas tomar una decisión. Roberto lo sabía. En su corazón siempre lo había sabido, pero aceptarlo era como aceptar perder a un hijo. El zoológico de la ciudad ha aceptado recibirlo. Javier continuó suavemente. Tienen un hábitat nuevo para grandes felinos. Estará bien cuidado y podrás visitarlo cuando quieras. No será lo mismo, Roberto murmuró con la voz quebrada. No, Javier admitió. Pero es lo correcto. Sultán necesita espacio que tú no puedes darle. Necesita enriquecimiento, estimulación. Y eventualmente tal vez compañía de otros leones. Roberto pasó esa noche en el recinto con Sultán, como había hecho tantas veces en los primeros días. El león, ahora adolescente y del tamaño de un mastín grande, dormía con su cabeza en el regazo de Roberto. La música ranchera sonaba suavemente en el fondo. Lo siento, hijo. Roberto susurró, acariciando la melena dorada. Lo siento tanto. Pero Javier tiene razón. Tú mereces más de lo que este rancho puede ofrecerte. Sultán abrió un ojo. Lo miró y lamió suavemente la mano de Roberto con su lengua áspera. Luego volvió a cerrar los ojos y siguió durmiendo. Confiado, seguro, amado. La mañana de la separación fue la más difícil de la vida de Roberto. Incluso más que el día que enterró a María. Al menos con María había tenido tiempo para despedirse, para decir todo lo que necesitaba decir. Pero, ¿cómo te despides de un león que salvaste, que criaste, que se convirtió en tu razón para levantarte cada mañana? El equipo del zoológico llegó al amanecer. Un veterinario, 3 cuidadores y Javier. Trajeron una jaula de transporte grande, mucho más humana que aquella horrible caja de metal donde Roberto había encontrado a Sultán. Vamos a sedarlo levemente, explicó el veterinario, el doctor Ramírez, un hombre joven con gafas y expresión compasiva.
solo para que el traslado sea menos estresante para él. Roberto asintió, incapaz de hablar. Ya había llorado toda la noche. No quedaban más lágrimas. Sultán, ahora de 1 año y medio y pesando 180 kilos, sintió que algo andaba mal desde el momento en que vio los vehículos desconocidos. Se puso tenso, sus orejas hacia atrás, un gruñido bajo emergiendo de su pecho. «Está bien, Sultán». Roberto entró al recinto con manos temblorosas. «Está bien, campeón. Solo son amigos». Pero Sultán no se dejó engañar. Retrocedió hacia el fondo del recinto, sus ojos fijos en los extraños, claramente asustado. Roberto sintió su corazón partirse. Después de todo el progreso, después de todo el trabajo para que Sultán confiara de nuevo, ahora tenían que hacer exactamente lo que le había traumatizado en primer lugar: encerrarlo y llevarlo lejos. Roberto se acercó lentamente, hablando en voz baja y constante. «Escúchame, hijo. Sé que tienes miedo. Lo entiendo. Pero te prometo, te juro por lo que más quiero, que esto es diferente. Vas a un lugar mejor, un lugar donde tendrás más espacio, más cosas que hacer. Y yo voy a visitarte, ¿ok? No te estoy abandonando, nunca te abandonaría». Sultán lo miró con esos ojos dorados, y Roberto juró ver confusión, dolor, traición. El doctor Ramírez administró el sedante con un dardo de distancia. Sultán gruñó, dio 2 pasos vacilantes y luego sus patas cedieron. Roberto corrió a su lado, sosteniéndole la cabeza antes de que golpeara el suelo. «Ya, susurró, acariciando el pelaje suave. «Ya pasó. Todo va a estar bien». Entre 4 hombres cargaron a Sultán hacia la jaula de transporte. Roberto lo siguió, todavía acariciando cualquier parte de Sultán que podía alcanzar. Una vez dentro, acomodaron al león en una cama de paja limpia. Le pusieron agua fresca al alcance. «Nos vamos», Javier dijo suavemente, tocando el hombro de Roberto. «Vamos, amigo. Mientras más rápido salgamos, menos estresante será para él cuando despierte». Pero Roberto no podía moverse. Estaba de rodillas junto a la jaula, con las manos aferrando las barras, mirando a Sultán dormir sedado. «Roberto», Javier insistió más firmemente, «tienes que dejarlo ir». «Dame un minuto», Roberto rogó. «Solo un minuto más». Javier asintió y retrocedió, dando privacidad a ese momento imposible. Roberto acercó su cara a los barrotes, tan cerca que podía sentir el aliento cálido de Sultán. «Te amo, hijo», susurró. «Gracias por dejarme salvarte. Gracias por salvarme a mí también. No lo olvides, ¿ok? No olvides que hay alguien que te ama más que a nada en este mundo». Entonces hizo algo que no había planeado. Comenzó a cantar, con voz temblorosa y rota. «Cucurrucucú paloma, cucurrucucú no llores». Sultán, incluso sedado, movió una oreja. Un pequeño ronroneo emergió de su pecho. Eso fue demasiado. Roberto se derrumbó completamente, sollozando contra los barrotes de la jaula mientras el equipo del zoológico esperaba respetuosamente a distancia. Finalmente, doña Lupita, que había venido a despedirse, se acercó y ayudó a Roberto a ponerse de pie. «Ya, don Roberto, ya hizo todo lo que podía. Ahora tiene que dejarlo ser libre». «No es libre», Roberto protestó entre sollozos. «Lo estoy encerrando, igual que aquellos monstruos del circo». «No es lo mismo y usted lo sabe», doña Lupita lo reprendió gentilmente. «Usted le dio amor, salud, una segunda oportunidad. Ahora le está dando espacio para crecer. Eso no es encerrar. Eso es ser un buen padre». El camión del zoológico se alejó lentamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol de la mañana. Roberto se quedó parado ahí hasta que desapareció completamente en el horizonte, su silueta encorvada y solitaria contra el paisaje del desierto. Los primeros meses fueron brutales. Roberto visitaba el zoológico cada semana sin falta. Compraba su boleto como cualquier otro visitante, caminaba directamente al nuevo hábitat de grandes felinos y pasaba horas observando a Sultán desde la distancia segura de la barrera de visitantes. El recinto era impresionante, 1/2 hectárea de espacio, con rocas para trepar, árboles para sombra, una piscina real, zonas elevadas con vistas. Compartía el espacio con 2 leonas que el zoológico había adquirido recientemente. Desde el punto de vista técnico era perfecto. Pero Sultán no estaba feliz. Roberto podía verlo en cada visita. El león pasaba la mayor parte del tiempo acostado en una plataforma rocosa elevada, mirando hacia donde estaba la salida del zoológico. Ignoraba a las leonas.
Ignoraba los juguetes de enriquecimiento que los cuidadores colocaban. Comía, pero sin entusiasmo. Está deprimido. Roberto confrontó al doctor Ramírez después de la cuarta semana. Se está dejando morir. Está en proceso de adaptación. El veterinario intentó tranquilizarlo. Es normal. Algunos animales tardan meses en acostumbrarse a un nuevo entorno. ¿Y? ¿Si no se acostumbra nunca? El doctor Ramírez no tenía respuesta para eso. Roberto rogó, suplicó que le permitieran entrar al hábitat, aunque fuera por unos minutos, solo para que Sultán supiera que no lo había abandonado. Pero las regulaciones del zoológico eran claras. Absolutamente ningún contacto directo entre visitantes y animales peligrosos, sin excepciones. Ni siquiera para mí que lo crié desde cachorro. Roberto protestó amargamente. Especialmente para usted, respondió firmemente la directora del zoológico, la doctora Patricia Vega. Usted creó un vínculo que no es natural ni seguro. Sultán necesita aprender que es un león, no una mascota. Permitirle verlo de cerca solo retrasaría ese proceso. Derrotado, Roberto tuvo que conformarse con observar desde lejos, su corazón rompiéndose un poco más con cada visita. Pero después de 3 meses algo cambió. Roberto llegó para su visita semanal habitual y encontró a Sultán jugando. Una de las leonas, Nala, había traído un neumático grande que los cuidadores habían puesto para enriquecimiento. Sultán estaba persiguiéndola, rugiéndole juguetonamente, claramente disfrutando de la interacción. Roberto sintió alivio y dolor simultáneamente. Alivio porque Sultán finalmente estaba adaptándose. Dolor porque esa adaptación significaba que ya no lo necesitaba. Las visitas se volvieron menos frecuentes, cada 2 semanas, luego una vez al mes. Roberto se decía a sí mismo que era porque el camino de 150 kilómetros se estaba volviendo difícil para su camioneta vieja. Pero la verdad era más dolorosa. Cada visita le recordaba lo que había perdido. Sultán estaba prosperando ahora. Había aceptado completamente su nuevo hogar. Se apareó con Nala y en el verano siguiente el zoológico anunció con orgullo el nacimiento de 2 cachorros de león. Roberto leyó la noticia en el periódico local, y aunque se alegró por Sultán, también sintió una punzada de celos irracional. Pasaron los años. 2, 5, 10. Roberto envejeció junto con su rancho vacío. Sus manos se volvieron más artríticas. Su corazón literalmente comenzó a fallar. El médico diagnosticó insuficiencia cardíaca congestiva. Necesitaba medicamentos diarios solo para funcionar. Las visitas al zoológico cesaron completamente después del 10º año. Era demasiado lejos, demasiado difícil, demasiado doloroso. Roberto se convenció de que Sultán lo había olvidado de todas formas. Los leones no guardaban recuerdos de tanto tiempo, ¿verdad? Era mejor para ambos, simplemente seguir adelante. Pero las noches eran las peores. Roberto se despertaba regularmente de sueños sobre Sultán. Sueños donde el cachorro traumatizado lo miraba con esos ojos vacíos. Sueños donde el león adolescente jugaba en el patio del rancho. Sueños donde cantaban juntos bajo las estrellas del desierto. Una noche, 15 años después de la separación, Roberto tuvo el sueño más vívido de todos. Sultán estaba de pie frente a él, enorme, majestuoso, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. El león abría la boca como para rugir, pero en lugar de eso, salía música. Esa vieja canción ranchera que solían escuchar juntos. Volver, volver, volver. Roberto se despertó sobresaltado, con lágrimas en las mejillas y el corazón latiendo dolorosamente rápido en su pecho. Miró el reloj. 3:47 a.m. Miró el teléfono en su mesa de noche. Y sin pensarlo realmente, marcó el número que había estado guardado todos estos años. Javier contestó al 5.º timbrazo, con voz somnolienta. «¿Roberto? ¿Qué pasa? Son casi las 4 de la mañana». «Necesito ver a Sultán», Roberto dijo sin preámbulo. «Ahora, hoy». «Roberto, mano, ¿estás bien? Han pasado... ¿qué? ¿5 años desde tu última visita?» 15, Roberto corrigió. «Han pasado 15 años desde que lo dejé en ese zoológico. Y soñé con él, Javier. Soñé que me necesitaba». Hubo una larga pausa. Luego Javier suspiró profundamente. «Roberto, hay algo que necesitas saber. Iba a llamarte la semana que viene, pero ya que tú llamaste... Primero, Sultán está enfermo». El mundo de Roberto se detuvo. «¿Qué?» Tiene casi 17 años ahora. Es muy viejo para un león en cautiverio. Tiene artritis severa, está prácticamente ciego, sus riñones están fallando. Los veterinarios dicen que...
que probablemente no le quedan más de unas semanas. Roberto no recordaba terminar la llamada, no recordaba vestirse, no recordaba salir de su casa. Lo siguiente que supo con claridad es que estaba en su camioneta, conduciendo hacia la ciudad mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte. Roberto llegó al zoológico a las 7:30 am, media hora antes de que abrieran al público. Había guardias de seguridad preparando las instalaciones, pero las puertas principales todavía estaban cerradas. «Disculpe, señor», un joven guardia se acercó. «No abrimos hasta las 8. Necesito ver a la doctora Vega», Roberto dijo con voz firme. «Es urgente. Díganle que Roberto Mendoza está aquí. Por Sultán». El guardia vaciló, pero algo en la expresión de Roberto, en la urgencia cruda en su voz, lo hizo levantar su radio. Después de una breve conversación, asintió. «Puede pasar. La doctora Vega lo está esperando». Patricia Vega estaba ahora en sus 50, con el cabello gris y líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Había sido directora del zoológico durante 20 años. Había visto miles de animales, pero la expresión en su rostro cuando saludó a Roberto era de genuina compasión. «Don Roberto», extendió su mano. «Han pasado muchos años. ¿Cómo está?» Roberto fue directo al grano. «Javier me dijo que está muriendo». Patricia asintió sombríamente. «Sultán ha sido extraordinario. Vivió más que la mayoría de los leones en cautiverio. Tuvo 17 cachorros durante su vida. Fue el patriarca de todo nuestro programa de conservación de leones. Pero el tiempo alcanza a todos. Quiero verlo». «Por supuesto, pero debe prepararse, don Roberto. No es el león que recuerda». «No», pensó Roberto mientras caminaban hacia el hábitat de grandes felinos. «Yo tampoco soy el hombre que él recuerda. Ambos somos viejos, ambos estamos muriendo. Pero tal vez, solo tal vez, todavía queda algo de aquellos días en el rancho». El hábitat estaba silencioso cuando llegaron. Las dos leonas, ahora también ancianas, descansaban bajo un árbol. Pero Sultán estaba solo, en la misma plataforma rocosa elevada donde Roberto lo había visto por primera vez 15 años atrás. El cambio era devastador. La melena que una vez fue dorada y espesa, ahora era escasa y completamente blanca. El cuerpo que había sido musculoso y poderoso era ahora demacrado, con los huesos visibles bajo el pelaje opaco. Incluso desde la distancia, Roberto podía ver que la respiración era laboriosa, pesada. «Apenas se mueve», Patricia explicó suavemente. «Hace 3 días que no come nada. Hemos estado considerando la eutanasia humanitaria para terminar su sufrimiento». «No», Roberto dijo automáticamente. «Todavía no. Por favor». Patricia lo miró largamente. «¿Qué es lo que quiere, don Roberto?» «Quiero entrar ahí», Roberto señaló al hábitat. «Quiero estar con él una última vez». «Absolutamente no», Patricia respondió inmediatamente. «Es demasiado peligroso. Incluso enfermo, Sultán pesa más de 200 kilos. Un movimiento reflejo podría matarme», Roberto terminó. «Lo sé. No me importa. Doctora Vega, tengo 78 años. Mi corazón está fallando. Mis médicos dicen que tengo suerte si veo otro año. ¿Qué importa si muero hoy o en 6 meses? Pero morir sabiendo que abandoné a Sultán, que él murió solo pensando que lo dejé. Eso sí importa. Don Roberto, por favor». La voz de Roberto se quebró. «Solo 10 minutos, eso es todo lo que pido. Déjeme decirle adiós». Patricia cerró los ojos, luchando visiblemente con la decisión. Cada fibra de su ser como directora de zoológico, como responsable de la seguridad, gritaba que esto era una locura. Pero como humana, como alguien que había presenciado el amor entre este hombre y ese león 15 años atrás. 5 minutos, dijo, finalmente. «Y solo porque voy a documentar esto como una excepción médica compasiva. Firme este documento liberando al zoológico de cualquier responsabilidad». Roberto firmó sin siquiera leerlo. Patricia reunió a su equipo de emergencia. 2 veterinarios con dardos tranquilizantes. 4 guardias de seguridad. Todas las cámaras de seguridad enfocadas en el hábitat. «Si ese león hace un solo movimiento agresivo», advirtió, «lo sedamos inmediatamente». Roberto asintió ya caminando hacia la -100 puerta del hábitat. «Don Roberto», Patricia lo detuvo una última vez. «¿Está completamente seguro de esto?» Roberto miró hacia donde Sultán descansaba, inmóvil excepto por el pesado subir y bajar de su pecho. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». La puerta del hábitat se abrió con un chirrido metálico. Roberto entró, sus piernas temblorosas no por miedo, sino por la emoción abrumadora.
Los guardias y veterinarios se posicionaron en las entradas de emergencia, listos para intervenir. Sultán no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Su respiración continuó siendo laboriosa, pesada. Roberto caminó lentamente hacia la plataforma rocosa, cada paso deliberado. 30 metros, 20, 10. Podía ver más detalles ahora. Las cataratas que nublaban esos ojos una vez dorados. Las cicatrices de décadas de vida, el temblor en las patas. Sultán. Roberto llamó suavemente cuando estaba a 5 metros de distancia. Nada. El león no reaccionó en absoluto. Roberto sintió su corazón hundirse. Patricia tenía razón. Sultán probablemente ni siquiera podía oírlo, perdido en la niebla de enfermedad y edad avanzada. Los 15 años habían sido demasiado tiempo. El vínculo había muerto junto con el paso del tiempo. Pero Roberto no había conducido 150 kilómetros para rendirse tan fácilmente. Se arrodilló en el suelo rocoso, a 3 metros de Sultán, y cerró los ojos. Luego, con su voz temblorosa y rota por la edad y la emoción, comenzó a cantar. Cucurrucucú paloma, cucurrucucú no, llores. Durante los primeros 10 segundos no pasó nada. Roberto continuó cantando, lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado, su voz quebrándose en las notas altas. A lo lejos, podía sentir la tensión del equipo de seguridad. Todos conteniendo la respiración. Las piedras jamás, paloma. ¿Qué van a saber de amores? Entonces, tan sutilmente que Roberto casi lo pierde, una de las orejas de Sultán se movió. Roberto abrió los ojos sin dejar de cantar. El león seguía en la misma posición, pero esa oreja, blanca por la edad, estaba ahora apuntando directamente hacia donde Roberto estaba arrodillado. Cucurrucucú paloma, cucurrucucú no llores. La segunda oreja se movió. Luego, con un esfuerzo visible, la cabeza de Sultán se levantó. Apenas unos centímetros, como si pesara toneladas, pero se levantó. Sus ojos nublados parpadearon, intentando enfocar a través de la niebla de las cataratas. Dios mío, alguien susurró detrás de las cámaras. Roberto continuó cantando, ahora mezclando con la canción palabras habladas. Soy yo, hijo, soy yo. Volví. Como te prometí. Sultán emitió un sonido, algo entre un gemido y un gruñido, pero no era amenazante. Era reconocimiento, era confusión, era pregunta. ¿Realmente eres tú? Y entonces, ante el asombro absoluto de todos los presentes, Sultán comenzó a moverse. No era como los movimientos poderosos y fluidos que Roberto recordaba. Esto era doloroso de presenciar. El león se arrastró de su posición acostada, sus patas traseras temblando violentamente con el esfuerzo. Su respiración se volvió aún más laboriosa, saliendo en jadeos pesados. Pero se movía, centímetro por centímetro, hacia el hombre arrodillado que cantaba. «Roberto, aléjese», Patricia gritó. «Va hacia usted». Pero Roberto no se movió. Extendió sus brazos, las lágrimas cegándolo, y continuó cantando, «Volver, volver, volver. A tus brazos otra vez». Tomó 5 minutos completos. 5 minutos eternos donde Sultán arrastraba su cuerpo masivo, pero débil a través de la plataforma rocosa, bajando con cuidado hacia el suelo principal, avanzando hacia esa voz imposible, hacia ese olor que su cerebro insistía que conocía a pesar de que habían pasado 15 años. Los veterinarios tenían los dardos tranquilizantes listos. Los guardias tenían las manos en sus equipos de emergencia. Pero ninguno se movió, todos hipnotizados por lo que estaban presenciando. Sultán llegó finalmente a donde Roberto estaba arrodillado. El león estaba ahora tan cerca, que Roberto podía ver cada detalle. Los años grabados en esa cara noble, el dolor en esos ojos nublados, el esfuerzo en cada respiración. Por un momento suspenso en el tiempo, nada pasó. Sultán simplemente estaba ahí, su cabeza enorme a centímetros de Roberto, tratando de procesar lo imposible. Roberto levantó lentamente su mano temblorosa. «Sultán», susurró. «Mi hijo. Lo siento tanto. Siento haberte dejado. Pero nunca, nunca te olvidé». Su mano temblorosa tocó la melena blanca y escasa. Y Sultán rugió. No fue un rugido de agresión. Fue un rugido de reconocimiento, de alegría, de alivio abrumador. Un sonido que salió de lo más profundo de su pecho, haciendo eco en todo el zoológico, despertando a todos los demás animales, anunciando al mundo que algo imposible, algo milagroso, estaba sucediendo. Luego, el león hizo algo que ningún animal salvaje, ningún depredador en su sano juicio haría.
Colapsó contra Roberto. Su cuerpo masivo, 200 kilos de león anciano, simplemente se dejó caer contra el hombre arrodillado. Roberto apenas pudo sostenerlo, sus brazos débiles rodeando lo que podían de ese cuerpo enorme, su rostro enterrado en la melena que olía a años y sol y vida. Y Sultán ronroneó. Era un sonido débil, roto, nada como el ronroneo poderoso que Roberto recordaba. Pero estaba ahí, inconfundible, vibrando a través del cuerpo del león hacia el pecho de Roberto. ¿Te recordaste? Roberto sollozó, aferrándose a Sultán como si soltarlo significara perderlo para siempre. Después de todo este tiempo, te recordaste. Sultán presionó su cabeza contra el pecho de Roberto, sus ojos nublados cerrados, ese ronroneo débil pero constante continuando. Su cola, con el pompón de pelo ahora completamente blanco, se movía lentamente de un lado a otro. Patricia se acercó lentamente, sin creer lo que veía. Todo su equipo había bajado las armas, igualmente atónitos. Algunos lloraban abiertamente. Las cámaras de seguridad capturaban cada segundo de este momento imposible. Roberto y Sultán se quedaron así durante 20 minutos completos. Roberto cantó todas las canciones que recordaba de aquellos días en el rancho. Sultán escuchaba respondiendo ocasionalmente con pequeños bufidos o ese ronroneo intermitente. «Dios mío», dijo el doctor Ramírez, ahora jefe veterinario del zoológico, su voz temblorosa. En 35 años trabajando con animales, nunca he visto nada igual. La memoria emocional. Patricia susurró fascinada. Leí sobre ello, pero nunca pensé. Los leones pueden recordar. No solo caras o olores, sino amor. Sultán recuerda ser amado. Finalmente Roberto sintió que el peso de Sultán se hacía más pesado. Su respiración más tranquila. El león se estaba quedando dormido, exhausto por el esfuerzo de moverse, pero finalmente en paz. Roberto miró a Patricia. ¿Puedo quedarme con él? Solo hasta que... Patricia asintió, lágrimas en sus propios ojos. Sí, puede quedarse todo el tiempo que necesite. El sol continuó subiendo en el cielo. El zoológico abrió al público, pero mantuvieron esa sección cerrada. Roberto se acostó en el suelo junto a Sultán, su mano descansando en la melena blanca del león, sintiendo el subir y bajar del pecho masivo. Hablaron por horas. Roberto le contó todo lo que se había perdido, cómo el rancho se sentía vacío sin él, cómo nunca pudo tener otro animal porque ninguno podía llenar ese espacio, cómo cada canción ranchera le recordaba esas noches bajo las estrellas. Y Sultán escuchaba, sus ojos abriéndose, ocasionalmente para mirar a Roberto, su cola moviéndose suavemente cuando reconocía palabras o tonos familiares. «¿Tuviste hijos?», Roberto dijo, riendo a través de las lágrimas. 17 cachorros. Me lo contaron. Debiste haber sido un gran padre. Espero que les hayas enseñado a confiar, a amar, incluso después del dolor. Como tú aprendiste». Sultán bufó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sultán intentó moverse de nuevo. Con la ayuda de Roberto, logró arrastrarse de vuelta a su plataforma rocosa favorita, la que tenía vista a todo el zoológico. Roberto subió con él, ignorando sus propias rodillas artríticas, su espalda dolorida, su corazón débil. Se sentaron juntos mientras el cielo se teñía de naranjas y rosas, exactamente como solían hacer en el rancho 15 años atrás. Roberto cantó una última vez. «Dices que eres un vago sin sentimientos, que vives desvelado entre la borrachera. ¿Quién no recuerda el pasado ni su nombre?». Sultán recostó su cabeza en el regazo de Roberto, su respiración más lenta ahora, más tranquila. El ronroneo había cesado, pero había paz en esos ojos nublados. Volver, 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 a tus brazos otra vez. Patricia se acercó con cuidado después de que la última nota se desvaneció en el aire de la tarde. «Don Roberto», dijo suavemente. «Es hora». Roberto asintió. Lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que Sultán respiraba, en la forma en que su cuerpo parecía más ligero, menos anclado al mundo. «¿Puedo quedarme?», Roberto preguntó. Cuando le administren...». «No vamos a hacer eso», Patricia dijo sorprendiéndolo. «Sultán decidirá su propio momento, ha ganado ese derecho, y sí, puede quedarse el tiempo que quiera». Esa noche, el personal del zoológico montó una tienda de campaña pequeña en el hábitat. Trajeron mantas, agua, comida para Roberto. Patricia y el doctor Ramírez se turnaron para quedarse despiertos, monitoreando desde una distancia respetuosa. Roberto se acostó junto a Sultán,
bajo el cielo estrellado del desierto, exactamente como habían hecho tantas veces antes. La cabeza del león descansaba en su pecho, el peso familiar y reconfortante. Gracias, Roberto susurró en la oscuridad. Gracias por esperarme. Gracias por recordar. Gracias por dejarme decirte adiós. Sultán emitió un último sonido suave, algo que sonó imposiblemente como satisfacción. Roberto sintió el momento exacto. No fue dramático, no hubo lucha o dolor visible. Simplemente entre una respiración y la siguiente, Sultán se fue. Pero lo hizo acostado junto al humano que lo había salvado, que lo había amado, que había vuelto como prometió. Roberto continuó acostado ahí, sosteniendo a su hijo, su amigo, su propósito, hasta que la luz del amanecer pintó el cielo de dorado. Solo entonces, cuando Patricia vino a buscarlo, Roberto se levantó con dificultad. Se fue en paz, le dijo. Esperó solo el tiempo suficiente para saber que no estaba solo. La historia de Roberto y Sultán se volvió viral. Las cámaras de seguridad del zoológico habían capturado el momento completo. El león moribundo arrastrándose hacia el hombre que cantaba, el abrazo imposible, las horas que pasaron juntos. Los noticieros de todo México y eventualmente del mundo transmitieron las imágenes. Algunos científicos intentaron explicarlo. Memoria olfativa, condicionamiento profundo, instintos sociales de manada mal aplicados a un humano. Pero quienes presenciaron el momento sabían que ninguna explicación científica capturaba la verdad completa. Era amor, Patricia declaró en una entrevista. Simple y completamente. Sultán amaba a Roberto y Roberto amaba a Sultán. Y ese amor sobrevivió 15 años. Sobrevivió la distancia, sobrevivió la vejez y la enfermedad. Eso es lo único que importa. Roberto vivió 2 años más después de esa noche. Su corazón, que los médicos dijeron que fallaría en cualquier momento, siguió latiendo como si Sultán le hubiera dado un último regalo. Tiempo para procesar, para sanar, para encontrar paz. Volvió al rancho y por primera vez en 15 años, puso música ranchera sin llorar. Sonreía recordando. Y cada noche, antes de dormir, cantaba esas viejas canciones, no con tristeza sino con gratitud. Cuando finalmente murió en su sueño, tranquilamente en su propia cama, el testamento que dejó sorprendió a todos. Donó todo su dinero, cada peso que había ahorrado durante su vida, al programa de rescate y rehabilitación de animales del zoológico. Para que otros como Sultán tengan una segunda oportunidad, escribió. Y para que sepan que siempre hay alguien dispuesto a amarlos, sin importar cuánto tiempo tome. El zoológico nombró el hábitat de grandes felinos en su honor. Centro de Conservación Roberto Mendoza y Sultán. Una placa de bronce en la entrada cuenta su historia. Y cada año, en el aniversario de ese último encuentro, el personal del zoológico organiza un evento especial donde tocan música ranchera en el hábitat, en memoria de un hombre y un león que demostraron que el amor verdadero no conoce barreras, ni siquiera las que separan especies. Los 17 descendientes de Sultán viven ahora en zoológicos por todo México, cada uno parte de programas de conservación vitales, y cuando los cuidadores tienen animales particularmente traumatizados o difíciles, Patricia siempre cuenta la misma historia. Había una vez un hombre que se negó a rendirse con un cachorro de león desahuciado. Comienza. Le cantó canciones rancheras y le enseñó que los humanos podían ser buenos. Y 15 años después, ese león recordó. Recordó cada canción, cada caricia, cada momento de amor. Así que nunca subestimen lo que un animal puede sentir, lo que puede recordar, lo que puede amar. Y en algún lugar, tal vez en ese espacio misterioso donde van las almas de los que se amaron profundamente, un hombre viejo y un león anciano se encuentran de nuevo. El hombre canta con voz clara y joven. El león corre con patas fuertes y sanas. Y juntos, bajo estrellas imposibles, bailan al ritmo de una canción que nunca morirá. Volver, 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 a tus brazos otra vez.